pasado varios días lloviendo, eso es algo positivo, por supuesto, pero sin embargo, siempre entra la preocupación, como siempre lo hemos dicho acá, que el problema de Panamá no es la falta de agua. El problema de Panamá es cómo planificamos el agua que nos cae y el agua que tenemos. Así que esperemos que las autoridades tomen conciencia y también las recomendaciones de los especialistas para poder tener suficiente agua para cuando tengamos los problemas del fenómeno del niño, que son recurrentes, que son cíclicos, que van a volver a pasar, tengamos entonces esa agua que hoy en día no está sobrando, porque está lloviendo mucho, está lloviendo en todo el país. Ya recibí por allí fotos y videos de Azuero, que eso es una bendición, porque claro, cuando llueve en Azuero, el tema del río La Villa y el tema del río Estibaná, y más que todo cuando llueve en cuencas altas, hace que eso vaya limpiando un poco el río y por supuesto limpie gran parte del agua que entra a las potabilizadoras y que va a llegar entonces por las tuberías a sus casas. Así que eso también es una bendición. Ya me he mandado eh, Palma, nuestro amigo Palma, ya nos mandó videos y fotos de la lluvia que está cayendo en la región de Azuero. Por otra parte también, bueno, esta semana hemos tenido muchas cosas positivas. A mí siempre me gusta hablar de las cosas positivas. La semana pasada estuvimos transmitiendo desde Lima, Perú. Ya hoy nos encontramos nuevamente en Panamá. Así que también hay muchas cosas que posteriormente les vamos a estar diciendo de las cosas que hemos estado viendo en otros países. Porque en realidad una de las cosas muy importantes que tenemos que nosotros que tomar en cuenta es cómo nos ven fuera de Panamá. Fuera de Panamá, al panameño, el potencial que tiene Panamá, más que todo por la posición geográfica que tenemos, por el dólar, por el tema bancario, por el tema de la trayectoria que tenemos como país, a nosotros nos ven muy bien. Es más, incluso me sorprende porque nosotros aquí en Panamá, lo hemos dicho muchas veces, nosotros podemos ser el Singapur de Latinoamérica, pero sin embargo afuera también piensan lo mismo. Eso es muy interesante porque cuando afuera piensan que nosotros tenemos ese potencial como país para poder crecer y poder seguir aportando a la región, eso es muy interesante porque eso significa que hay mucho interés en Panamá. Pero sin embargo, hay que reconocer algo, hemos perdido en gran medida esa confianza y esa credibilidad para el inversionista extranjero. ¿Y por qué? Porque Panamá, a pesar de todos los beneficios que tiene, que nadie se los puede quitar, son beneficios, vuelvo y repito, posición geográfica nadie lo tiene. Ya tenemos un canal construido, los otros están pensando en hacer puertos, canales secos, algunos canales un poco más al norte, que han planificado por más de 100 años y no lo han podido conseguir todavía. Nosotros ya tenemos el canal de Panamá, ya tenemos los puertos, tenemos que seguir ampliando, sí, tenemos que seguir invirtiendo, sí. Somos un país dolarizado por más de 100 años y que también eso es una ventaja para muchos de los países que quieren venir a Panamá y más que todos los países latinoamericanos y sobre todo los países del sur, porque sabemos que los países que no son dolarizados tienen que estar pendientes de cómo sube y baja su moneda. Eso es algo que el que no ha vivido fuera de Panamá en países donde no se maneja el dólar, no, tal vez no pueda entenderlo un poco, pero queremos explicárselo. Todos los días, cuando uno vive fuera, tiene que estar pendiente de si subió o bajó o cuánto vale el dólar en ese momento. Si estás en Perú, tienes que ver cuánto valen los soles, si estás en Costa Rica, también o en Chile, el peso chileno, o sea, y tienes que estar pendiente de cuánto vale el dólar en ese momento para saber cuánto te cuestan las cosas. Porque hoy te puede estar costando un par de zapatos $40, pero mañana te puede estar costando 43. Y esos $3 tú no lo tenías planificado, igual cuando vas al supermercado. O sin embargo, cuando tú estás, o tal vez, como ha pasado en muchas ocasiones, el dólar vale más y puede que ese par de zapatos ahora te cueste $37. Esas son las variaciones que van pasando día a día. Ese problema no lo tenemos en Panamá. Panamá no tenemos que estar todos los días revisando cuánto vale el dólar, cuánto subió, cuánto bajó, y eso es muy importante para el inversionista cuando viene a Panamá. Entonces, a nosotros nos ven fuera de Panamá como
el país con el potencial para ser la Singapur de Latinoamérica. Pero sin embargo, los que tenemos que creernos ese cuento somos nosotros, los panameños. Los panameños son los que tenemos que creernos el cuento de que nosotros podemos y tenemos el potencial para poder hacerlo. Otra cosa muy importante que también sucedió en esta semana, bueno, antes de irme para Lima, Perú, fue el foro que también lo mencionamos la semana pasada, el foro del CONEP, en el cual allá en Lima me pude reunir nuevamente con Rómulo Mucho, uno de los expositores peruanos que estuvo aquí, que me pudo contar un poco más acerca de su vida, o sea, cómo llegó una persona que nació a 3.800 metros del nivel del mar en una casa de piedra con piso de tierra, llegó a ser ministro de Minas, de una comunidad indígena, de una familia bastante pobre, pero sin embargo, él tiene una frase que la voy a repetir muchas veces en este programa. La educación es libertad. ¿Y por qué la educación es libertad? Porque es la única forma que tiene el ser humano para poder liberarse de esas cadenas de, de la imposición en algunas ocasiones injustas que tiene el ser humano. Y eso más que todo por desconocimiento. Todos somos ignorantes en algo, pero sin embargo el desconocimiento, en no tener la preparación para poder abrirte paso a través del tiempo, eso es muy importante y se logra realmente superar con la educación. Entonces, esa frase que tiene mucho de la educación es libertad, ya se lo dije personalmente, se la voy a robar porque la voy a repetir muchas veces, porque en realidad esa es ahí es a donde tenemos que apuntar nosotros, a la educación. Y no a la educación universitaria, porque nosotros pensamos que solamente los que estudian en la universidad pueden realmente surgir como personas. No, tenemos que apuntar a la educación básica, a la educación de primaria, a la educación de secundaria, que por lo menos las personas sepan razonar, no solamente leer y escribir, sino también razonar. O sea, porque ¿qué pasó durante todo este tiempo? Y nos ha pasado varias veces en Panamá. A nosotros nos llama mucho la atención cuando nosotros vemos estas protestas en las calles y no saben ni siquiera por qué están protestando. O cuando tú ves lo que sale en las redes sociales con respecto a una noticia, los comentarios que salen y tú te das cuenta que solamente se quedaron con el título. O ni siquiera con el título, se quedan con lo malo que otras personas dicen en las redes sociales. Y eso es muy preocupante porque una persona que tiene educación y que tiene las bases va a investigar, va a buscar más allá, no se va a quedar con el título. Y entonces va a dejar de estar especulando con respecto a lo que otros están diciendo. Por lo menos en el caso, vuelvo y repito, ha pasado últimamente en dos ocasiones muy recientes, cuando fue el contrato de la mina, cómo se malinterpretó todo y cómo se salió de contexto todo, y pasó con la 462 también este año, en la cual la mayoría de las personas que estaban en la calle no se habían leído la ley o no se habían leído el contrato y estaban protestando por cosas que no sabían o por cosas que no estaban dentro de la ley porque otros habían dicho que estaban. Entonces, esa manipulación que tienen algunos grupos, en este caso sindicales, para decir algunos ambientalistas y otros más, hacen que la persona que no tenga ese poder de razonar, porque no tiene la base de educación, va entonces a pensar cosas que no son y va a protestar por cosas que realmente no tienen sentido. Y eso es muy importante, porque por lo menos aquí, recuerden, y ya con esta introducción, para los que nos acaban de sintonizar, estamos en Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su servidor Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental. Bueno, algunos me dicen que me preguntan mucho qué yo estudié o cuál es mi profesión. La verdad ya ni sé, porque me he dedicado a tantas cosas, gracias a Dios, y Dios me ha permitido dedicarme a tantas cosas, que ya en realidad yo resumo todo en que ahora mismo yo me dedico o mi profesión es resolver problemas. Me buscan para resolver el problema, me gusta resolver el problema, porque a mí me gusta ver es la solución, no me gusta ver el problema. Entonces, me gustan los retos, me gustan las cosas difíciles,
Algunos dicen que soy masoquista, pero no, es porque realmente todo lo que he estudiado y la experiencia que he tenido laboral, tanto en ONG, funcionario público, también como empresario, también independiente. O sea, he pasado por todo lo que ustedes se pueden imaginar en el ramo laboral y eso ha hecho que realmente hoy pueda decir que mi profesión es resolver problemas realmente. Y también gracias a todos los que confían en nosotros para poder que nosotros les resolvamos esos problemas, que en realidad yo nunca los veo como un problema, los veo como una solución. Veo el potencial que hay en ese problema para las soluciones que pueden haber. Y ahí es donde está el detalle, porque el que se queda solamente en el problema, se queda dando vuelta en el problema, nunca va a ver la solución y por supuesto nunca va a ver cuál, o sea, cuál es la salida. Y lo más importante es nosotros estar claros de cuál es la salida de todo para poder entrar al siguiente nivel. Entonces eso es muy importante decirlo porque esa base te la da la educación. Y esa fue la introducción o es la introducción de este programa porque me llama mucho también la, eh, me llama mucho la atención también los titulares que están saliendo últimamente y va amarrado con lo que le acaba de decir. Por lo menos en la Estrella de Panamá hoy salió en la parte de economía la urgente necesidad de inyectar liquidez a la economía. Y esto va amarrado con lo que dije anteriormente. Y entonces ustedes se preguntarán por qué un programa de medio ambiente y progreso, los que nos están escuchando por primera vez, estamos hablando de economía, estamos hablando de empleo, porque eh, no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de la parte social y la parte económica también. Eso es algo que, entre comillas, los ambientalistas, que realmente no son ambientalistas, son activistas, porque también hay que buscar el término ambientalista. El término ambientalista es la persona que estudia una de las ramas de las ciencias ambientales y se dedica a eso. Y las ramas de las ciencias ambientales son muchas, incluso sociología, arqueología y algunas otras ciencias sociales son parte de las ciencias ambientales porque nosotros no podemos realmente estar hablando de medio ambiente y solamente pensar en plantas y animales. ¿Y qué pasó con el progreso de las personas? ¿Qué pasó con el desarrollo de los países? ¿Qué pasó con el desarrollo de las regiones? Entonces tenemos que estar muy bien enfocados que cuando nosotros escuchamos a alguien que dice que es ambientalista, pregúntele qué estudió o a qué se dedica o a qué se ha dedicado porque si no es un activista ambiental, que también son necesarios y no los criticamos y también los que tienen la razón nosotros se la respetamos y los que no tienen nosotros se lo vamos a decir. Pero sin embargo están los ecologistas, los que están directamente con las ramas ecológicas o mejor dicho, directamente al estudio de la ecología, que sí tiene que ver específicamente con prácticamente todo menos el ser humano, porque están dedicados a lo que, pero los ambientalistas realmente somos los que hemos estudiado ciencias ambientales, algunas de las ramas de ciencias ambientales y nos dedicamos a eso. Entonces, los que están en la calle muchas veces son activistas, no son ambientalistas. Entonces, dando esta explicación, es por eso que nosotros en este programa hablamos de la parte social y también hablamos de la parte económica y nos preocupa mucho porque cuando leemos titulares como la urgente necesidad de inyectar liquidez a la economía, es porque va amarrado a lo que dijimos anteriormente. Nosotros en Panamá afuera nos ven como la futura Singapur de Latinoamérica, pero sin embargo aquí estamos haciendo todo lo posible para que no, no entre esa inversión. A veces nos preocupamos mucho por los problemas internos, pero sin embargo no vemos que la solución puede venir de afuera. Y cuando digo la solución puede venir de afuera es porque nosotros necesitamos realmente de esa inyección económica extranjera, porque Panamá tiene muchas deudas. Ya el inversionista panameño invierte en lo que tiene que invertir. Ya el inversionista panameño, o sea, el panameño está invirtiendo en la agricultura, en su finca, en su negocio, en su pastelería, en su kiosco, en su taxi. O sea, algunos, claro, grandes en Copa,
o sea, o en algunas inversiones grandes como barriadas y otras cosas más, pero hasta ahí quedó. Entonces nosotros vemos y creemos que esas personas son millonarias y son ricas. No, esas personas están sobreviviendo igual que nosotros, porque si nosotros tenemos préstamos de banco personales de miles de dólares, los inversionistas tienen préstamos de banco de millones de dólares. O sea, realmente lo único que cambia es la escala o la cantidad de dinero que se debe. Eso es lo único que cambia, pero todos tenemos que salir a trabajar todos los días para buscar el plato. Entonces, esa es la explicación por la cual nosotros hablamos de economía. Y cuando vemos estos titulares que realmente nos dicen que nosotros ya hemos pasado por esto varias veces y que ha disminuido, la inversión privada ha disminuido 4.600 millones de dólares, pero sin embargo la deuda externa ha aumentado en 28.000 millones de dólares. Eh, Eso significa que hay muchas personas esperando realmente que un gobierno solucione los problemas y nos pueda dar una luz al final del túnel para poder buscar esa, eh, esa posición que nosotros queremos o ese título que nos gustaría tener como la Singapur de Latinoamérica. Nosotros no podemos deber más de lo que nos entra. Eso en economía básica no es sustentable. Por eso nosotros tenemos que invertir, por eso nosotros tenemos que traer la inversión privada, nosotros tenemos que traer a ese inversionista para que entonces los, los demás eh, y los panameños podamos comenzar a surgir, podamos tener trabajos dignos. Imagínense, o sea, nosotros ya decimos de que, bueno, pero ¿en qué me conviene que la inversión privada entre a Panamá? Si la inversión privada entra a Panamá y una persona de una casa llega a tener un buen trabajo y un trabajo digno, a diferencia de lo que pueden tener como emprendedores hoy en día, que muchos están en esa situación, entonces, imagínense, pueden invertir en la educación de sus hijos. Y la inversión en la educación de sus hijos significa que esa generación futura va a tener las bases que estábamos hablando hace un momento, las bases necesarias para poder entonces no solo parecer o creer que podemos ser la Singapur, sino hacerlo. Tal vez esto vaya a tomar más de una generación, pero sin embargo hay que comenzar. Si nosotros no comenzamos, no vamos nunca a llegar a donde queremos. Les recuerdo también a los que nos acaban de sintonizar que estamos en YouTube, para los que quieren ver el video, y también estamos transmitiendo en vivo en Instagram. Y vamos a leer un poco de lo que nos han escrito hasta ahora, Rafael. Por eso es que en este país atacan a la educación. Al atacarla, tumban las bases de una sociedad desde la raíz. Totalmente de acuerdo contigo, Rafael Batista. ¿Y por qué? Hay un movimiento, y eso lo sabemos. Yo creo que ya no hay ninguna duda de que hay un movimiento socialista de izquierda, y hay que decirlo con las palabras y con los títulos correspondientes, que viene por toda Latinoamérica, y eso viene desde los tiempos de Fidel Castro. Incluso hay cartas de Fidel Castro a Allende cuando le mandaba y le decía, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, estos son los pasos a seguir. Y estamos hablando de los años 70, 71, 72, porque el golpe de Estado fue en el 73. Perdón. Y eso se ha ido replicando por toda Latinoamérica, y hoy en día también esos mismos grupos están buscando la forma de desestabilizar, perdón, desestabilizar los gobiernos. Y, y como dice Rafael, por supuesto, si atacan a la educación, le quitan las bases a esa sociedad y para poder salir desde su raíz. Muy de acuerdo contigo. Hugo, todos los que son antiminas jamás supieron qué es crear fuentes de trabajo ni saben en qué es pagar quincenas, impuestos. Hugo Cohen, totalmente de acuerdo contigo, eh, porque muchos de los activistas viven de eso, de ser activistas, viven de lo que les entra por las donaciones que hacen. Y cuando a ti te entra una donación y te dicen, oye, mira, toma este dinero y no lo pagues,
es muy fácil tomar decisiones, porque como decía un amigo mío, es muy fácil tomar decisiones con la chequera ajena. ¿Eso qué quiere decir? O con la cartera ajena, porque cuando tú no tienes que pagar esa plata, cuando tú no tienes una responsabilidad, es muy fácil gastar. ¿Y en qué vamos a gastar? Vamos a gastar en protestas, vamos a gastar en banderitas, vamos a gastar en gorras, vamos a gastar en suéter, vamos a irnos a la calle, porque mañana sé que no tengo que pagar impuestos sobre lo que estoy recibiendo y por lo general no tengo una empresa y empleados a cual pagarle su quincena. Esto va muy ligado, Hugo, a lo que sucedió en el 2023, que muchos de los que decían que Panamá valía más sin minería y que proponían sacar a Panamá de la pobreza, porque incluso hay videos, o sea, ya con las redes sociales no podemos ocultar absolutamente nada, en donde decían por ahí, una arquitecta decía que ellos podían generar en menos de un año más de 50,000 empleos. Ya van 20 meses, dígame en dónde están esos 50,000 empleos. Al contrario, tenemos 54,107 desempleados formales. O sea, si ustedes hubieran creado esos 50,000 empleos, o sea, estuviéramos perfectos hoy en día. O sea, no necesitaríamos de la inversión privada internacional porque ya estaríamos volando como país con esa inversión. Y otra cosa más, viendo pajaritos no vamos a salir de la pobreza. Hoy, y estaba haciendo un poco de tiempo, porque hoy tenemos un invitado que ya conocemos, ya es parte de la casa, ya lo entrevistamos hace un par de semanas atrás, pero como yo les dije al principio, y vuelvo y repito, para los que nos están escuchando en este momento por KW Continente, estamos transmitiendo en vivo en YouTube y también estamos transmitiendo por Instagram, que también él se va a unir dentro poco en Instagram, ya lo tenemos aquí en YouTube y lo tenemos en KW Continente. Pero la introducción es una persona que ya hemos entrevistado, una persona que ha hecho mucho trabajo a nivel nacional y también a nivel internacional con su organización para lo que es la conservación de las tortugas. Hace un par de semanas estuvimos hablando con él, y ahora se los voy a presentar, acerca de qué pasaba cuando la empresa privada dejaba de invertir en temas ambientales. O sea, el ambiente es el más perjudicado. Cuando sale de todo este engranaje económico, las empresas privadas, lo que se afecta más rápidamente es el ambiente. ¿Y por qué? Porque el Estado no genera dinero. Quien genera el dinero son las empresas privadas. Las empresas privadas le dan al Estado y el Estado entonces tiene que decidir si construye una calle, si construye una escuela o protejo áreas protegidas, invierto en áreas protegidas. Entonces, esas decisiones las tiene que tomar el gobierno que administra el dinero del Estado, que ese dinero lo genera la empresa privada. Lo generamos con nuestros impuestos. El Estado no genera plata. Y el gobierno tampoco genera plata. El gobierno administra la plata del Estado que nosotros los que trabajamos y tenemos empresas aportamos al fisco. Entonces, dando esta introducción, hoy queremos que nos den una buena noticia, porque nos gusta hablar de cosas positivas y no solamente de cosas negativas. Tenemos a Javier Ollón, espero haberlo mencionado bien, y lo vamos ya a darle la bienvenida a Sea Turtle Conservancy de Bocas. Bueno, hace un par de semanas estuvimos aquí, nos estuviste explicando acerca del tema de la conservación de las tortugas, nos explicaste también las diferentes clases de tortugas que tenemos aquí en Panamá, la importancia que es conservarlas, y sin embargo nos mencionaba algo triste en ese momento, que era que, bueno, por todo lo que ya sabemos, el, alguna parte del dinero que te ayudaba a financiar todo este programa había salido producto de lo que ya sabemos, que fue la paralización abrupta del proyecto Cobre Panamá. Pero sin embargo, ahora tenemos una buena noticia y nos gustaría que nos hables, ¿no? De qué ha pasado de esa última vez que te entrevistamos a lo que estamos hoy en día y cuáles son los planes de la organización a mediado y futuro y largo plazo.
Bueno, sí, aquí lo interesante y bueno, los cambios que hemos podido tener en Ujú. estos meses, bueno, lo principal es que seguimos pues con la dinámica de solamente dos playas de anidación, Ajá. porque obviamente estamos enfocando lo que son más los donaciones que hemos recibido y también porque ya al terminar más o menos la temporada de la tortuga canal ya no era tan viable pues utilizar eh, esa parte de las donaciones pues que teníamos en otras playas. Entonces, Ujú. lo principal, lo bonito de mencionar de todo esto es que vamos a tener lo que son unas visitas a Soropta, que es nuestra estación, una de nuestras estaciones principales, donde Cobre Panamá pues va a estar viendo pues el trabajo que se ha podido estar haciendo durante estos 10 años de colaboración, de la parte de alianza estratégica que hemos tenido nosotros pues como aliados en la conservación de las tortugas marinas. Ah, qué bueno. Bueno, y eso también es parte de educación, es parte de la docencia, ¿no? O sea, Correcto. porque en 10 años me imagino que tienen mucha información ya recopilada. Si nos puede hablar un poco acerca de eso, ¿no? De qué información hay y en estos 10 años, cómo ha estado la evolución con respecto al tema de la conservación de las tortugas. Y también para los que no nos escucharon semanas atrás, explícanos también qué tipo de tortuga tenemos en Panamá, cuáles son los beneficios de tener tortugas en Panamá y no comernos los huevos y no comernos las tortugas. O sea, ¿por qué la tortuga la tenemos que conservar? Explícanos con tus propias palabras para que todo el que nos está viendo eh, tenga un poco más también de información para ir tomando decisiones conscientes, ¿no? De por qué tenemos que seguir protegiendo. Correcto, sí. Aquí lo interesante de todo esto es que Panamá es una zona tan importante para las tortugas marinas, ya sea tanto en el Caribe como en el Pacífico. Uh -huh. Tenemos 5 de las 7 especies que existen a nivel mundial, así que eso nos pone en un momento clave de conservación de las especies. Panamá, al tener la tortuga canal y la tortuga carey, que es, la carey se encuentra en peligro crítico de extinción, encuentra pues tanto en el lado Pacífico como en el Caribe esa parte importante pues para evitar que desaparezcan. Así que es importante mencionar que si bien es cierto, las tortugas se encuentran en peligro de extinción por diversos factores como el saqueo de los nidos o como ya mencionaste, la parte de el saqueo de los nidos, las personas pues que están comiéndose los huevos o también la hembra o inclusive eh, cambiando lo que es la zona costera, principalmente las personas pues que están colocando algunos animales que no deberían estar en esa zona. ¿Por qué lo digo así? Uno de los problemas principales que también tenemos en las playas es la parte de animales domésticos como perros, que lamentablemente cuando no tienen acceso a comida terminan yendo al mar, a las playas, perdón, y en ese momento pues encuentran una tortuga y se la comen. Y allí también contribuyen pues a la afectación de estas tortugas. Entonces, lo interesante de ver con este trabajo que se ha venido realizando en estos 10 años de alianza entre Cobre Panamá entre Cobre Panamá y STC, Sea Turtle Conservancy, hemos podido estar monitoreando más de 77.000 nidos de tortugas marinas. Si bien es cierto, hay otros eventos como son las lluvias, las temporadas, puede ser sequía, puede haber también problemas con lo que podemos encontrar en la dinámica de las playas, aparte de las amenazas que van a hacer algunos animales o los animales como los perros o inclusive los humanos consumiendo tortugas o los nidos. Pudimos tener en esos 10 años más de 1,8 millones de neonatos liberados de tortuga carey, de tortuga canal, y esto simboliza algo muy importante porque está mostrando que es un trabajo realizado con mucho esfuerzo. Obviamente se necesita demasiados fondos pues para poder hacer una labor tan titánica, porque si bien es cierto, estoy hablando de que ahorita mismo solamente estamos enfocados en dos playas, pero antes estábamos monitoreando 10. Y Claro. obviamente ese número tan grande
eh, neonatos liberados. Es consecuencia pues de tener un monitoreo constante en una zona tan importante como es Bocas del Toro, la comarca Nuevo Buglé y bueno, también la zona de Donoso. Ok, y, una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con la empresa privada? O sea, ¿hay una diferencia o hay varias diferencias con respecto al apoyo que recibe o que has podido recibir o reciben algunas otras organizaciones por parte de los gobiernos? O sea, ¿cómo es el tema de, porque acá nos enfocamos mucho a tratar de incentivar a las empresas privadas a que aporten a este tipo? ¿Y por qué es importante, por lo menos en tu caso, que una empresa privada o las empresas privadas aporten a lo que son programas de conservación? Una importante pregunta, Roderick. Nuestra experiencia ha sido bastante buena. Nosotros como organización existimos es gracias al apoyo de las empresas o del público en general que dice, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a las tortugas. Y obviamente nosotros estamos enfocados en estos animales, estas especies, tortuga canal, carey, verde, dependiendo de la zona donde trabajemos, pero esto es un proyecto que no solamente incluye Panamá, nosotros también estamos en Costa Rica, en zonas de Estados Unidos, entonces lo interesante es que un proyecto tan grande obviamente necesita el apoyo de las diversas empresas. Hemos en Panamá pues incluido a las comunidades, tenemos el componente de educación ambiental y todo esto es parte de lo que pueden ver muchas empresas en sus programas de responsabilidad social, porque solamente se puede hablar de que, bueno, estamos con una tortuga, sí, pero esta tortuga está presente en una playa, que hay una comunidad, hay niños, hay familias, hay grupos de mujeres, hay grupos de líderes ambientales y todo esto se ven beneficiados, pues, cuando una organización ve la oportunidad de que es un sitio importante para las tortugas y cómo incluir a las comunidades y así contar pues con ese apoyo. Cobre Panamá estuvo pues apoyando también en los componentes de educación ambiental, nuestras reuniones y obviamente toda esta interacción donde no solamente el equipo que trabaja caminando la playa se beneficia, sino también hablamos de aquella señora que, bueno, es la cocinera de el equipo que vaya a visitar durante 2 semanas, la otra cocinera pues que se dedica pues a atender al equipo que es constante monitoreando esta playa. Tenemos al capitán de barco que ha tenido pues que movilizarse de una zona a otra. Entonces es un proyecto bastante grande y que obviamente se ve la parte bonita donde las empresas pues se unen a esta labor, donde se brinda pues ellos pueden estar cumpliendo pues con algo de la responsabilidad social o ambiental que están viendo, pero también se ve la parte donde quieren hacer un poco más. Por ejemplo, Cobre Panamá estaba era monitoreando lo que son la zona del puerto en Punta Rincón, pero también se dio cuenta por medio del trabajo que nosotros fuimos comentándoles que las tortugas no solamente estaban en Colón, sino que éstas se movían Claro, a Bocas y a la comarca Nuevo Buglé, y decidió exacto. entonces también extender esa parte del trabajo para ver, ¿sabes qué? Estas tortugas están aquí ahorita mismo en Colón, pero luego se mueven inclusive hasta el Golfo de México, como nosotros lo hemos podido mostrar en nuestros trabajos. Entonces se decidió de que era importante no solamente enfocarse en la zona de Donoso, sino también en las zonas tan importantes como santuarios para la tortuga carey, como es Bocas del Toro y la comarca, y lo mismo con la tortuga canal. Sí, mira, acá como esto es interactivo, o sea, y antes que se nos pase, Bernal Greco es una persona, no sé si es un hombre o una mujer o si es su nombre o apellido, que nos escribe mucho y está pendiente de las cosas que nosotros hablamos. Imagínate, estamos hablando de tortugas y ya está hablando de no a la minería. O sea, porque las personas ya están enfocados de que como de ir en contra de sectores o de proyectos en este caso. Entonces, ¿por qué quiero aclararle esto? Ya lo hemos aclarado muchas veces. La minería, según él, le hace mucho daño a Coclé. O sea, tú que has estado allá, ¿dónde está la mina? ¿Está en Coclé? ¿Está en Colón? ¿Está en Costa Rica? ¿Dónde está la mina? Colón. En Colón. ¿Y qué separa la mina de Coclé? La cordillera.
Entonces, siguen insistiendo en que los ríos y todos los problemas de salud de Coclé son producto de la mina. Y queremos aclararle a Bernal y a todos los que nos están escuchando, pero un tema necesario aclararlo, aunque parezca ilógico, pero existe una cordillera de por medio entre una provincia y otra, entre el proyecto y Penonomé, Coclé y todo lo... O sea, primero que todo, la mina se maneja con todos los estándares nacionales e internacionales de conservación y se maneja con toda la tecnología necesaria para poder evitar. ¿Y por qué digo evitar? Porque cualquier cosa que se detecte, tanto en el aire, en el suelo, como también en las aguas superficiales y subterráneas, con todos los sensores que se tienen, más el equipo profesional que trabaja ahí, de una vez toma las decisiones correspondientes. Eso por un lado. O sea que no hay forma, es como si tuvieras miles de sensores en tu cuerpo y apenas que estornudas, de una vez comienza a decirte el sensor, bueno, comienza a tomar Tilenol porque te va a comenzar a doler la cabeza. O sea, así más o menos, para que lo entendamos, es como trabaja una mina de forma moderna. O sea, apenas que algo comienza a pitar, de una vez comienzan a tomar las decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, también el agua que cae hacia la mina y después hacia el mar no es la misma que va hacia Coclé. Por esa razón, no puede haber un daño en la provincia de Coclé producto de la mina. Además de que también hay que, porque ayer me escribieron en Instagram y también en TikTok, que hablan, siguen hablando del mercurio y siguen hablando del cianuro. La mina no utiliza ni mercurio ni cianuro. ¿Y por qué no lo utiliza? Porque utiliza el sistema de flotación, que es un sistema en el cual al agua se le inyecta aire para que salgan por medio de esas burbujitas. Es como cuando uno está, ¿a quién no le ha pasado que está tomando un batido y le gusta al final soplar un poco para ver las burbujitas? O que está tomando soda y por medio de un carrizo le gusta soplar. Bueno, lo mismo, comienza a salir esas burbujitas. ¿Y por qué lo hablo de esta forma? Para que lo entendamos bien. Esa burbujita. Entonces, ¿qué tiene el cobre? El cobre tiene algo muy especial. Al cobre no le gusta el agua. El cobre es cobarde con el agua. Entonces, apenas que uno comienza a meterle ese aire y comienzan a entrar esas burbujitas atrapan ese concentrado de cobre y lo mandan a la superficie. Después vienen otros y eso, esa nata que queda en la parte de arriba, como cuando uno, para los que han hervido leche en algún momento de su vida, o por lo menos cuando la sopa tiene mucha grasa y se pone fría, que queda una nata en la parte de arriba, bueno, esa parte de arriba es el concentrado que se quita y eso entonces va a pasar a otros procesos donde comienza a secarse y ahí es donde llega el concentrado de cobre. ¿Por qué se está haciendo de esa forma? Porque es más barato, es más económico, es más rentable y además también no se necesitan esas malas prácticas de utilizar químicos persistentes como se utilizaban anteriormente. Y no vamos a explicar qué son los químicos porque nos pasaríamos todo el programa explicándolo, pero sí queremos dejar bien claro, Cocle no se ve afectado por ninguna razón con el proyecto Cobre Panamá. Hay que para que Bernal Greco lo entiendas, por favor, porque ya te lo hemos explicado varias veces, pero gracias por la pregunta porque se lo podemos explicar a más personas también por KW Continente, por YouTube y también por Instagram. Por otro lado, también el sistema que se utiliza hoy en día en la minería moderna y específicamente en el proyecto Cobre Panamá es por flotación. Y ya explicamos, le metes oxígeno, el cobre como es cobarde con el agua comienza a flotar, queda esa nata, como esa grasa que queda en la sopa cuando tiene mucha grasa y se enfría, y esa nata se quita y va pasando a otros procesos y llega entonces a ese punto final antes de subir al barco, que es el concentrado de cobre. Y nosotros aquí no fundimos, nosotros aquí no estamos, cuando digo nosotros Panamá, el sector minero en Panamá, no hay fundiciones, o sea, y eso tiene que trasladarse en barco a otros países para poder que entonces ellos hagan el proceso final y conviertan entonces el cobre en esos hilos de cobre, en esos cables de cobre, que son los que tenemos nosotros en toda nuestra casa, oficinas y en todos lados, en nuestros autos y también en nuestros celulares y etcétera, etcétera, etcétera. De ahí es donde sale todo lo que en este momento
hace que la luz circule y tengamos luz eléctrica y otras tecnologías más que todos conocemos. Entonces, Bernal, espero que esta vez sí hayamos podido explicarte de forma sencilla por qué Coclé no se ve afectado, porque es una cuestión de que solamente Dios puede cambiar la geografía del país y eso no va a pasar, o por lo menos creo que no tiene planes Dios de cambiar la geografía de Panamá por un buen rato, así que no podemos estar afectados. Entonces, esto aclarado, seguimos contigo, Xavier, porque cuando suceden este tipo de cosas es mejor aclararlo rápido porque entonces se queda la duda y comienza entonces a especular. Una cosa muy importante, ¿cuáles son de las especies de tortugas que hay en Panamá la más afectada hoy en día? O sea, o la que hay que ponerle más eh, importancia. Sé que todas son importantes, pero ¿cuáles son las más afectadas hoy en día? Bueno, la más afectada en este momento vendría siendo la tortuga carey. Ujú, La tortuga carey lamentablemente tiene una historia del uso del caparazón de la misma. ujú, Panamá contribuyó bastante a casi la extinción de esta especie, al igual que otros países que tenían buenas poblaciones, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, porque hasta los años 80 y demás, Japón todavía estaba pidiendo pues el uso de el caparazón de las tortugas para un arte muy, que la verdad es que es muy vistoso. ujú. Al utilizar el caparazón, hemos visto en algún momento prendas hechas del caparazón de carey, que están muy Sí, vistosas. Lamentablemente, bueno, la peineta, parte de nuestra indumentaria típica de Panamá, pues bueno, la utiliza. Y lo bonito de todo esto es que ha ido cambiando y las personas pues ahora utilizan es plástico, claro. pero es Que, que, algo que el, que todavía se puede se, ver. que claro, con la tecnología de hoy en día se semeja mucho al carey, porque yo me acuerdo, bueno, los que tenemos un poquito más de años, o sea, no voy a decir cuánto, pero yo me acuerdo que en los años 70, 80 se hablaba mucho de los lentes de carey, o sea, el aro de los lentes, y era muy bien visto si alguien tenía unos lentes de carey, ya sean lentes de óptica o lentes de sol. También la peineta, también la peinilla era de carey, y no era tan buena tampoco, porque me acuerdo que las peinillas de carey se le rompían los dientes muy rápidamente. O sea, duran más las de plástico, que también no entiendo por qué estaban eran tan vistosas. Pero el tema de Japón y el tema también de artesanías, eso era también muy, muy visto. Y la gente, más que todo en Boca del Toro o en las áreas de Colón, eran muy dados a matarlas, comérselas para vender el caparazón. Incluso yo me acuerdo de imágenes donde había lanchas con muchas caparazones de tortuga. Y bueno, comerse los huevos de tortuga también era algo eh, muy dado. Yo sé que todavía hay esa costumbre en algunas partes de Panamá, porque lo consideran afrodisíaco y otras cosas más, pero que no se ha podido comprobar científicamente. Pero mira, ahora que estás hablando de eso y estamos hablando de la parte de los problemas que hay con el tema de los que no han tomado todavía conciencia. Hace poco, no sé si tú lo viste, salió un video de un señor en una playa recogiendo tortuguitas y poniéndolas en un platón. Yo no quiero especular, no sé dónde fue exactamente, por eso te lo pregunto a ti, o sea, y que nos explique dónde fue y qué estaba haciendo ese señor realmente con esas tortuguitas. Correcto. Esto fue en la zona de Chame, Uh -huh, bastante cerca de lo que vendría siendo pues cerca de la ciudad, Punta Chame. uh -huh. Y bueno, es una zona importante para la tortuga lora. Esta es una tortuga que solamente la encontramos en el lado Pacífico de Panamá. En el Caribe, por alguna razón, no le gusta esta zona del Caribe y no está presente. Así que
es ¿Pero qué interesante estaba ver. haciendo con las tortugas? ¿Era para venderlas, para conservarlas? O sea, ¿han tenido alguna información? Si no la tienes, igual puedes decirnos, pero ¿qué estaba haciendo con las tortugas? El, el señor Bueno comenta que él las estaba, era para ayudarlas, las estaba colocando en este sitio, pero luego después para enviarlas directo al mar. La tortuga en ese momento tan pequeña no necesita la ayuda de nosotros, lo que necesita es que la dejemos tranquilas, que ellas se vayan Sí, directo al mar por sí solas. Esto, claro, por más acción buena que se quiera ver, al final es un daño a la especie, porque la especie necesita recorrer por sí sola la arena, necesita ese momento de ejercitarse, necesita ese momento de poder tener ese contacto con la arena, porque en los estudios manejamos es que por los campos magnéticos, en ese momento, si es una hembra, ya va aprendiendo el lugar donde nació, y si es una tortuga lora que también es muy fiel a las playas, va a regresar ya siendo adulta a poner sus huevos en esta zona. Es lo mismo que ocurre con la tortuga carey y con otras especies. Entonces, ok, es lo interesante de que si nosotros vemos, ya sea neonatos recién salidos pues de una zona, no corramos a tratar de excavarlo, démosle el espacio suficiente, si hay perros por la zona, apartémoslo, comentémosle a la gente, si por ejemplo están en una zona, bueno, la gente va a la playa, también puede colocar una mesa, una silla y bueno, puede afectar también pues que la tortuga no llegue hacia el mar, aparte de la basura que podamos encontrar en la zona. claro. Entonces, si estamos en Punta Chame, hay organizaciones que están dedicadas a la conservación. Uno puede tratar de verificar cuál es la organización más cercana o inclusive a mi ambiente para informar qué es lo que está pasando. Por buena acción que se quiera hacer, se está dañando lo que ya vendría siendo la parte de la ley 371, que es la ley que protege a las tortugas marinas. Nosotros no podemos estar manejando, manipulando a las tortugas así tan fácilmente. Obviamente, ya personas capacitadas, biólogos o voluntarios o personas pues que están conscientes pues de la labor de conservación y monitoreo de tortugas marinas, pueden brindar pues la información y la ayuda que necesitaría pues ese animal en ese momento en particular. Sí, para los que nos acaban de sintonizar, que todavía nos quedan unos minutos más de programa acá en KW Continente, estamos con Xavier Oullón Gutiérrez, de Sea Turtle Conservancy, que hoy no estaba, bueno, ya lo habíamos entrevistado algunas semanas atrás, pero queríamos entrevistarlo porque producto de algunas cosas que han salido desde la última entrevista, es que van a comenzar con una colaboración o van a retomar, mejor dicho, una colaboración con Cobre Panamá para poder visitar, en este caso, como tú nos lo has explicado, mantener las dos playas que se tenían en este momento y visitar otras zonas también, porque la tortuga no solamente se conserva al momento en que pone el huevo y llegan las tortuguitas al mar, hay que darle seguimiento, hay que ver dónde van, hay que ver la salud de ellas, porque también algunas imágenes que están saliendo, yo no sé, pero bueno, el Instagram y la Internet es que cuando uno comienza a investigar o pregunta o sobre algo, te comienza a mandar mucha información. Y me ha llegado mucha información desde que comencé a buscar lo que ustedes estaban haciendo de videos de tortugas y de rescates que se han hecho a nivel internacional. Y me llama mucho la atención la cantidad de videos que me han llegado, que he tratado de publicar y ponerlos también en nuestras historias, que recuerden que estamos transmitiendo en YouTube, Medio Ambiente y Progreso, en KW Continente, Medio Ambiente y Progreso, y también en Instagram. O sea, este video va a quedar en todas las plataformas para que ustedes puedan verlo, replicarlo y sacar toda la información que ustedes necesiten. Pero volviendo otra vez al tema, me llama mucho la atención de la cantidad de tortugas que rescatan con basura en su interior. O sea, más que todo plástico. O sea, son muy dadas, lo confunden, me imagino, con alguna de sus comidas tradicionales y se lo tragan y comienzan entonces, algunas las han encontrado muertas lastimosamente y otras le han ido sacando, pero los videos son impactantes, la cantidad de plástico, la cantidad de basura que le sacan del interior.
Y tú mencionaste hace un momento de que también la basura en la playa puede impedir que esa tortuga llegue, esa tortuguita llegue al mar. Bueno, un último mensaje, porque en radio las cosas son limitadas. Eh, 2 minutos para que nos des tus últimos comentarios, le repitas nuevamente, porque es una muy buena noticia para la empresa privada, porque nosotros tratamos de que realmente la empresa privada se interese por los temas de conservación, y en este caso Cobre Panamá o Minera Panamá está aportando al tema de la conservación de la tortuga, en tu caso, pero también otras empresas se podrían interesar. ¿Cuál es tu último mensaje tanto para la ciudadanía como también para todos esos empresarios que nos ven y nos escuchan en este programa? Correcto. Sí, bueno, como Cobre Panamá siendo pues aliado de Sea Turtle Conservancy en la conservación de las tortugas marinas, pues va a hacer estas visitas a Soropta para conocer pues el trabajo que se hizo durante estos 10 años en más de 10 playas, que ahorita mismo ha sido más reducido obviamente por la situación actual, donde nos hemos mantenido en 2 playas y bueno, al final lo que se quiere pues en un proyecto de anidación o conservación de tortugas marinas es la continuidad. Esto no se puede lograr si no tenemos el apoyo de diversos grupos, ya sean grupos que estén interesados en la conservación, personas en general, y también obviamente necesitamos el apoyo de empresas, microempresas, que estén pues también interesadas pues en apoyar estos esfuerzos, no solamente enfocados en las tortugas marinas, sino también el componente de educación ambiental y cómo uno puede ver que un pequeño animal puede generar un impacto real, medible, en una zona, en una comunidad en especial. Aquí nosotros, bueno, en Sea Turtle Conservancy, trabajando en Bocas del Toro y la comarca y también en la zona de Donoso, pues obviamente se ha podido ver cómo se han podido beneficiar diversas comunidades a lo largo de las costas panameñas. Y que bueno, esto no es posible si no se cuenta pues con el apoyo de diversas empresas. Así que eh, les pedimos pues a cualquiera que esté interesado, empresas en diferentes rubros, pues que pueden unirse pues a la conservación de tortugas marinas, tanto en el Caribe o en el Pacífico, o sea, buscar el apoyo al ambiente. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Un saludo a Jonathan, que está en Venezuela. Saludos desde Venezuela y a todos los que nos han seguido el día de hoy. Bernal Greco, espero que ya tengas la respuesta que tanto has estado buscando. Y a todos los que nos han estado siguiendo y mandando sus comentarios aquí en Instagram, muchas gracias. Y también para todos los que nos escuchan acá en cada W Continente. Y recuerden, o sea, cuando se afecta la economía de un país, lo primero que se ve afectado es el ambiente. ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno que administra el dinero del Estado tiene que tomar decisiones. O sigo conservando las áreas protegidas o hago una escuela o una carretera. O lo que no queremos decir, pero también sucede. Así que nosotros necesitamos de la inversión privada. Necesitamos también ganarnos nuevamente la confianza que Panamá tenía para el inversionista. Y una de las formas de hacerlo, porque incluso no voy a decir el nombre del embajador, pero un embajador me dice, si no solucionamos, si ustedes no solucionan el tema de la mina de Cobre Panamá, no sé quién va a venir a invertir aquí en su país. Me lo dijo un embajador y tiene toda la razón porque nosotros lo hemos venido diciendo desde antes que sucediera el problema de Cobre Panamá y mucho antes que pasara lo de Chiquita en Boca del Toro. Nosotros necesitamos realmente ganarnos nuevamente esa confianza para volver a tener esa inversión privada que ha sido muy afectada durante los últimos años. Y de esa forma crear trabajos dignos para poder tener entonces jubilaciones dignas. Eso es muy importante. Y como comenzamos este programa, la educación es libertad. Si no invertimos en la educación, si las personas no ganan lo suficiente para invertir en la educación de sus hijos, vamos a tener generaciones perdidas que son que sería muy lamentable para el futuro de Panamá. Así que muchas gracias, nos despedimos aquí en KW Continente, hasta el próximo miércoles en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con su servidor Roderick Gutiérrez. Así que síganos en Instagram y en todas las plataformas. Gracias, Javier. Saludos.